¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes saben que hemos estado predicando sobre Primera de Corintios y ya van 10 mensajes. Este es el número 10 de los mensajes que hemos tenido con anterioridad. Comenzamos viendo cómo en el capítulo 1 Dios le expresa de una manera muy clara a esta iglesia en la cual había una penetración tremenda, una influencia tremenda de parte del medio que le rodeaba, una ciudad que era sumamente perversa y corrompida, la ciudad de Corinto. Dios le indica, le exhorta y prácticamente le enrostra el privilegio que han tenido de tener gran cantidad de creyentes con múltiples dones. Él les decía, a vosotros nada os falta en ningún don. Era una iglesia que estaba realmente bien, vamos a llamarle aviada, bien capacitada, bien equipada por parte del Espíritu Santo. Pero sin embargo era una iglesia que a causa de la influencia del mundo sobre la iglesia tenía una gran cantidad de problemas internos, y el primero de ellos era el hecho de que había partidarismo. Predicamos un mensaje que se titulaba Semillas de Disolución. Cada uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y esto traía divisiones dentro de la iglesia. Pablo tiene que poner las cosas en su sitio y hacerle ver claramente que todos son solamente servidores, que realmente es Cristo quien murió por ellos. Pero no solamente eso, sino que también ellos estaban menospreciando la predicación de Pablo, y al menospreciar la predicación de Pablo, estaban menospreciando el mensaje de la palabra de Dios. Por eso Pablo tiene que decirle de una manera muy clara que era lo único necesario que ellos supieran lo que él precisamente les había predicado, a Cristo y a este crucificado. Dice, yo me propuse cuando estuve entre vosotros, aquellos corintios que se creían que eran muy intelectuales, muy sabios, muy filósofos, ¿verdad? Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pablo les explica de una manera muy clara que ellos tenían un problema mayor, y era un problema de que eran inmaduros en Cristo, era su gran ineptitud. Él decía que no les podía revelar cosas mayores porque eran carnales, andaban como hombres, cada uno buscando en quién recostarse. Pero sin embargo, Dios había descartado la sabiduría de este mundo, y como en la sabiduría de Dios el mundo no habría de ninguna manera de conocer a Dios mediante la sabiduría, era precisamente a través del mensaje que Pablo les traía, el mensaje del Evangelio, la locura de la predicación, que Dios le había agradado a salvar a los creyentes. Consecuentemente, había un problema en la iglesia de inmadurez espiritual. Esto se manifestaba en una carnalidad constante y creciente y muy evidente. Faltaba una verdadera espiritualidad, aunque ellos se creían que eran muy espirituales, que estaban muy por encima de todo el mundo a causa de los dones que tenían y de la filosofía mundana que permeaba las mentalidades de los creyentes de la iglesia de Corintios. Consecuentemente, Pablo se va al fundamento y le dice, yo puse el fundamento es Jesucristo. Dice, pero ustedes tienen una responsabilidad. La responsabilidad es sobre edificar sobre ese fundamento. Y comienza a hablarle de cómo cada uno de ellos es responsable sobre la iglesia, o como parte de la iglesia, de que ese edificio fuera edificado correctamente. Y que cada uno de ellos tenía que aportar los instrumentos o los elementos
para que esa edificación fuera una edificación de calidad, usando lógicamente los dones espirituales que ellos tenían. Consecuentemente, Pablo les exhorta a ellos a que cumplan con el requisito básico, el cual Dios toma en cuenta, que es el hecho de ser fieles. Que más que estar creyéndose que eran personas con ventajas o talentos particulares, pues sencillamente que enfatizar en el considerarse o el actuar en fidelidad a aquellos que habían recibido. Se requiere, le dice Pablo, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en ese sentido decía, eso es lo que hemos sido nosotros. Ténganos los hombres como administradores de Cristo. Simplemente como personas que están exponiendo los misterios de Dios, que están manejando, exponiendo, edificando a la iglesia a través de la exposición de la palabra de Dios. Pero lo básico y lo fundamental, hermanos de Corinto, es que cada uno sea hallado fiel. Y predicamos ese mensaje también, el requerimiento, la fidelidad. Luego entonces, la semana antepasada, porque la semana pasada estuvo predicando nuestro hermano Eddie Jesús aquí, prediqué un mensaje que tenía que ver con lo que el capítulo 5 enfatiza en cuanto a la complicidad de la iglesia con el pecado. En cierta forma, parte de lo que vamos a hablar ahora o lo que vamos a ver en el capítulo 6 en sus inicios tiene que ver también con esto. O sea, el hecho de que el pecado estaba dentro de la iglesia y los hermanos eran capaces de seguir como si nada estuviera pasando. Y el apóstol Pablo tiene que amonestarle seriamente y explicarle que es necesario, cuando hay un pecado que Dios ha evidenciado dentro de la iglesia, que la iglesia se erija en tribunal y que sencillamente amoneste y aplique definitivamente disciplina bíblica. Y que para esto guarde el proceso o el procedimiento que la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento de cómo se debe tratar un hermano que está en pecado y que persiste en el pecar. Hasta llegar al punto en que, si es necesario, tenga que ser separado de la iglesia necesariamente. Todas estas son cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, sin lugar a dudas, era una iglesia que estaba cometiendo errores y errores garrafales. Y ese es el título del mensaje de esta mañana, errores garrafales. Está basado fundamentalmente en la expresión que el Señor Jesucristo dice, no erréis aquí. Dije el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo o el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, dice, no erréis. ¿Dónde está eso? En el versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que hay 6 ocasiones en el capítulo 6, en el cual, en el capítulo 6 hay 6 ocasiones en el cual el Señor en forma retórica le pregunta a la iglesia a través del apóstol Pablo, ¿es que ustedes no saben? ¿Es que ustedes no se han percatado, que no se dan cuenta? Lo vemos nosotros en el versículo 13, en el versículo 9, en el versículo 15 y en el versículo 16 y 19. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 2, cuando le dice, o no sabéis, en el versículo 3, o no sabéis, de nuevo lo vemos nosotros un poquito más adelante en el versículo 9, cuando dice, no sabéis. O sea, aparentemente estaban en un limbo ellos, estaban actuando, viviendo de una manera como que no tenían en cuenta nada de las cosas que eran fundamentales y que para todo cristiano debe ser, por así decirlo, guías y referencias básicas en cuanto a su comportamiento y el tipo de vida que deben llevar delante del Señor y de la iglesia de Dios. Fíjense que había una complicidad con el pecado, estaban cometiendo grandes errores y por eso en el versículo 9 le dice, les recuerda, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, no se equivoquen, no se equivoquen absolutamente. El primer error que ellos estaban cometiendo era el hecho de que se estaban querellando en los tribunales civiles por agravios o defraudaciones que se habían sucedido dentro de la iglesia, cuando un hermano defraudaba o un hermano agraviaba al otro. Entonces aquel que se sentía ofendido, aquel que se sentía que lo había engañado, pues sencillamente iba y le ponía una querella o le ponía una demanda delante de los tribunales civiles. Y ciertamente, dentro de la iglesia se suceden y se van a suceder siempre litigios. Nosotros los vemos inclusive en la iglesia primitiva también. En primer lugar, los litigios vienen, los problemas entre los hermanos vienen como consecuencia de la carnalidad que es propia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando cada quien piensa en sí mismo, nadie está dispuesto a sacrificarse por el otro. Y esto lo vemos nosotros en la iglesia primitiva desde cuando estaban en una comunidad primigenia viviendo en Jerusalén. Recuérdense que hubo disputas y hubo querellas y hubo quejas de parte de los griegos contra los judíos, porque decían que las viudas
de los griegos eran descuidadas y que solamente eran atendidas las viudas de los judíos. O sea que comenzaron las disputas desde temprano. Eso es lo que hace que los apóstoles se reúnan y digan, bueno, vamos a escoger una serie de diáconos para que ellos se ocupen de la repartición y organizar esto que está acá. Porque ya había problemas en el mismo origen, en el mismo seno de la iglesia, porque había un egoísmo, cada quien estaba bailando por lo suyo y comenzaron a haber confrontaciones. También nosotros nos damos cuenta que podemos destacar el hecho de que el alto nivel de interacción que resulta entre nosotros, como somos parte de un grupo relativamente pequeño, y cuando hablo de relativamente pequeño, no importa cuán grande sea una iglesia o una congregación, siempre es relativamente pequeño con relación a la ciudad en que está o al mundo al que se refiere. Vemos nosotros que esto trae que haya un alto nivel de interacción y esto trae conflicto también. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Filipenses 4, versículo 2, cuando el apóstol Pablo le dice que le rogaba a Evodia y a Sinti, que dos mujeres, que hicieran las paces entre ellas, que dejaran de estar discutiendo entre ellas. Dos mujeres que estaban dentro de la congregación y que evidentemente tenían una pugna entre ellos. E inclusive el hecho de que cada uno de nosotros sea un ente particular hace que en un momento dado tomemos decisiones que al otro puede no gustarle. Y ustedes recuerdan también otro ejemplo, cuando Pablo y Bernabé terminan separándose porque Bernabé quería en el segundo viaje misionero llevarse a Marcos, a Juan Marcos, y Pablo dijo que no iba con ellos porque en el primer viaje se había arrepentido a mitad de camino. Y eso termina habiendo una separación, o sea, Pablo se va con Silas, ustedes recuerdan, entonces Bernabé toma a Juan Marcos y ahí es cuando arrancan entonces sus viajes misioneros. O sea, es natural que haya divisiones o puntos de vista encontrados o intereses inclusive encontrados si es necesario. Y en cierta forma no queremos justificarlo porque no lo justifica la palabra de Dios, pero se presentan litigios siempre entre los cristianos. Sin embargo, nosotros como iglesia deberíamos ser un modelo de una sociedad perfecta. La única cosa es que nosotros no somos una sociedad perfecta, nosotros somos un cuerpo y esto tiene una implicación y una connotación aún mayor que esta. La Biblia dice que en un cuerpo como es la iglesia, si uno se enferma, dice, todos nos condolemos con él. Si uno está contento, pues todos nos gozamos con él. O sea, lo que le pasa a un miembro de la iglesia repercute sobre los demás. Y esto es algo que sencillamente hace que haya una sensibilidad adicional. Y todo esto solamente se puede contrastar con una convicción absoluta y total de cuál debe ser el móvil correcto con el cual nosotros nos relacionemos los creyentes entre sí. Y la Biblia lo dice en 1 Corintios 16, 14, cuando el apóstol Pablo a la propia iglesia de Corintios le dice, todas vuestras cosas sean hechas por amor. Cuando habla del amor, entonces va a decir el amor todo lo cree, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona. En ese contexto del amor entre los hermanos es que entonces pueden dirimirse los asuntos. Pero lo que no debe suceder bajo ningún concepto es que cuando yo tenga un disgusto o un problema con otro hermano, pues sencillamente yo como una primera instancia, porque me tomó un dinero prestado o me engañó o me defraudó en tal aspecto, pues yo vaya a personas extrañas a la congregación a buscar en ellos cómo dirimir mi problema. Eso es algo que sucede constantemente, hermano. Es algo que sucede constantemente. Muchas veces antes que el pastor de la iglesia se entere de lo que está pasando, ya lo saben en la calle y ya han intervenido en las disputas personas o de otras congregaciones o inclusive personas incrédulas. Uno viene a enterarse cuando ya el lío está armado y cuando muchas veces ya ni siquiera pueden darle para atrás. Es triste, pero es verdad. El primer error que ellos estaban cometiendo, sin lugar a duda, era ese. Lo dice de una manera muy clara. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, o sea, de los incrédulos, y no delante de los santos? Pero el segundo error era el hecho de que estaban ignorando la responsabilidad que tanto en el presente como en el futuro cada uno de los creyentes vamos a tener. La responsabilidad de hacer juicios. Porque muchas veces entonces lo que hacemos es lo que estaban haciendo, lo vimos en el capítulo 5 respecto a aquel que tenía a la mujer de su hermano, que se desentendían completamente. Y en una situación en la cual debía la iglesia reunirse y hacer un juicio sobre el pecado que se estaba cometiendo, un pecado que ni aún entre los gentiles se cometía flagrantemente. Sin embargo, la iglesia estaba como si no fuera con ellos, no quería tomar una posición y hacer juicio de valor sobre el asunto. En el versículo 2, el apóstol Pablo le aclara, estamos en 1 Corintios 6:2, y le dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Cosas tan pequeñas como que fulano me defraudó, o cosas
tan insignificante como que sencillamente me dijo una cosa que no me gustó, me agravió, me ofendió. Y le dice en el versículo 3, ¿o es que no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? No debemos nunca subestimar la responsabilidad que tiene la iglesia para juzgar los asuntos temporales. De hecho, es todo lo contrario. El creyente debe tener una mente sumamente ungida, por así decirlo, por el Espíritu Santo, a fin de tener suficiente discernimiento espiritual para los asuntos temporales, las cosas de la vida corriente, poder evaluarlo y juzgarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero debe hacerlo. Debe hacerlo. Y esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. No podemos decir, yo no tengo que ver con eso, es un asunto de otro hermano, es un asunto, cosas que pasan en la ciudad. No, tenemos responsabilidad. Dice la Escritura de una manera muy clara que los ángeles van a ser juzgados. Y cómo, yo no sé, pero de alguna manera los creyentes, nosotros, los cristianos, los justos, los santos, vamos a tener parte en ese juicio. Hemos de juzgar inclusive a los ángeles caídos, aquellos que fueron encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, dice Pedro, el apóstol Pedro. Y dice, entonces no somos capaces de juzgar las cosas fundamentales de esta vida. Vamos a dejar que sean los injustos, los incrédulos, los que den su sentencia, los que hagan su juicio de valor. Hay que acudir entonces consecuentemente a buscar el consejo de los psicólogos, de los terapeutas, porque sencillamente dentro de la iglesia no hay nadie que pueda tener o asumir la responsabilidad de aconsejar y juzgar la situación que hay entre dos creyentes, entre dos hermanos, el conflicto. No debe ser así. No podemos vivir de espaldas a las injusticias que se suceden en nuestra sociedad, pero mucho menos podemos ser indiferentes al pecado dentro de la iglesia. Hoy día, esta filosofía de mientras yo no le haga daño a nadie, que nadie se meta conmigo, que es la que se traduce a haz lo que tú quieras mientras tú no me perjudiques, es algo que no cabe dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El tercer error que estaban cometiendo lo vemos en los versículos 4 y 5. Estamos hablando de errores garrafales, ¿no? Dijimos que el primero de ellos era querellarse delante de los tribunales civiles por agravios o defraudaciones que se sucedían entre los hermanos. Y el segundo de ellos, ignorar las responsabilidades que tenía la iglesia y cada creyente en juzgar los hechos que se sucedían en la cotidianidad. Cosas que le llaman muy sencillas el apóstol Pablo. El tercer caso, el tercer error, lo vemos aquí, cuando dentro de la iglesia lo que hacían era que delegaban en personas neófitas la atención y el juicio sobre casos que debían ser enfocados desde un punto de vista bíblico. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que estos neófitos que no conocen las Escrituras van a dar un consejo que muchas veces va a contradecir a lo que la palabra de Dios dice y que consecuentemente no va a ser un instrumento de bendición del Espíritu Santo sobre los creyentes. Eso es lo que pasa muy frecuentemente. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. En una iglesia como esta, llena de dones y llena de talentos, en una metrópoli importante que había sido capital del imperio griego, dice que entre los creyentes no aparecía nadie que fuera capaz de dirimir, de juzgar, de evaluar con un enfoque bíblico lo que estaba sucediendo entre dos creyentes en la iglesia. Entonces tenían que ir afuera a buscar el consejo, la opinión o el juicio. Los hermanos maduros en la fe, los ancianos, las ancianas, esas son las personas que están llamadas a dar la consejería bíblica. No todo el mundo puede dar un consejo bíblico. Los de menor estima en términos espirituales, o sea, aquellas personas que no son reconocidos en la iglesia, no son las personas que tienen la responsabilidad primera, sino lo tienen ¿quiénes? Los ancianos. Tienen que abordar el problema, tienen que enfocarlo y no deben delegarlo absolutamente. Deben juzgar los asuntos de las disputas entre los creyentes. Es bueno que ustedes sepan que la mayoría de los problemas que se suceden en la iglesia en esta iglesia, entre dos hermanos, yo soy el último en enterarme generalmente.
A veces pienso, bueno, es que ya saben lo que yo le voy a decir. Pero yo soy el último en enterarme. No que me interese saber, absolutamente. A lo mejor lo hacen por consideración, para no mortificarme. Pero lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es dónde van a asesorarse, dónde van a buscar consejo. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacen? El cuarto error que estaba cometiendo la iglesia, y es un total de 9 errores que pude yo enfatizar aquí o descubrir aquí en estos versículos, es el hecho de que ellos no estaban resolviendo los asuntos dentro de la iglesia. Dice en el versículo 6, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Y por qué era un error gravísimo? Simplemente porque los incrédulos tienen otra jurisdicción. O sea, si estamos hablando de un asesinato, ¿verdad? Claro, es una jurisdicción distinta. No le corresponde a la iglesia dirimir, ni juzgar, ni sancionar, ni mandar a la cárcel, ni mucho menos, ¿verdad?, a una persona que ha cometido un delito de asesinato. Le corresponde a la sociedad civil, le corresponde al Estado, le corresponde al Ministerio Público, le corresponde... Pero este no es el caso. Este caso era que sencillamente que Jaime Luis me ofendió y que José Amado me pidió prestado el carro y me dijo que me lo iba a devolver a las 6 de la tarde y se quedó con él hasta el otro día. Y que el hermano cuando me fue a saludar me hizo un desdén. Eran agravios, eran situaciones específicas en las cuales había simplemente inquina o molestia de un hermano contra otro. Entonces iban y presentaban una querella por difamación e injuria en los tribunales. O iban y ponían un reclamo por saldo no pagado en los tribunales. Es otra jurisdicción. La de los incrédulos es otra jurisdicción. Son los crímenes contra la sociedad los que se resuelven en ese lugar. Pero también es otra legislación. El incrédulo no tiene absolutamente la herramienta que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Ellos tienen códigos civiles, códigos penales, tienen una constitución a la cual referirse. Pero nosotros tenemos nuestra constitución, nuestro código civil y nuestro código de ley. La palabra de Dios. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Y ojalá toda la sociedad la tomara como referencia, incluyendo el ámbito judicial. A pesar de que, como ustedes saben, cada día menos quieren que se hable de la Biblia y menos quieren que se instruya sobre la Biblia a la generalidad de la población. Nuestra legislación es la palabra de Dios. Y la jurisprudencia establecida para el caso de los cristianos es algo que está tan distante de la que hay en los tribunales de la República. ¿Ustedes saben cuál es nuestra jurisprudencia? La que el Señor Jesucristo asentó, estableció en el Sermón del Monte. Las leyes del reino. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Del Sermón del Monte. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Orad por los que os persiguen. ¿Cómo? Por los que os ultrajan. ¿Cómo? O sea, realmente lo que el Señor espera de nosotros es lo que hicieron los primeros cristianos cuando dicen los anales de la historia que a la hora de que iban a ser introducidos dentro de la arena para ser devorados por los leones, ellos se ponían delante de los otros para que primero los leones se saciaran con ellos, por si acaso sobrevivían los que venían detrás. No podemos dirimir los problemas de los hermanos fuera, tenemos que resolverlos dentro de la iglesia, porque para los incrédulos no tiene valor lo que la Biblia dice, pero para nosotros es la certeza absoluta y total de que si seguimos y obedecemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a poder ver así resueltos
dentro de la voluntad de Dios, los conflictos entre los hermanos. El quinto error era no tener un espíritu perdonador, sino tener por el contrario un espíritu vengativo y ajusticiador. Lo vemos aquí en el versículo 7. Así que ya, por cierto, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Cómo? ¿Me ofendiste? ¿Me robaste? ¿Me truqueaste? Y además de eso yo tengo que quedarme tranquilito. Bueno, eso es lo que yo leo. Yo no sé qué leen ustedes. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y le dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Ese no es el patrón del mundo. El patrón del mundo es reclamar justicia, reclamar justicia, reclamar justicia y ponga el noticiero todos los días. Que con muchísima justicia vemos mucha gente reclamando justicia. A veces yo me pongo pienso, y si yo estuviera en el lugar de ellos, ¿qué haría? ¿Perdonaría o reclamaría justicia? Y dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. A veces cuando se pierde es cuando se gana. A veces dejando pasar, sobrellevando, es como se gana realmente. Y si tú quieres ganar al hermano, para bien de él, para bien de la congregación, para bien tuyo, para la gloria de Dios, tienes que sobreponer el consejo de Dios y sencillamente aceptar el hecho de que hemos sido defraudados y sufrir el hecho de haber sido agraviados. Y hacerlo todo esto para la gloria de Dios. Porque van a suceder, han sucedido y seguirán sucediendo. Muchos que no están aquí, hoy entre nosotros, no están aquí porque tuvieron problemas con otros hermanos. No tuvieron problemas con la doctrina, no tuvieron problemas con el pastor, ¿verdad? Por si acaso pensaban que sí, ¿verdad? No tuvieron problemas de mudanza a otra zona de la ciudad, simplemente tuvieron problemas con los hermanos. Y la mayoría de las veces yo me he enterado después, que ya tengo mucho tiempo echándolo de menos, cuando les digo, ¿y qué pasa? Bueno, pastor, usted sabe. Todo eso se hubiera resuelto si simplemente tuviéramos la actitud perdonadora. Si tuviéramos un espíritu perdonador y no vengativo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero qué difícil es pedir perdón. Pero cuánto más difícil es perdonar. Queremos justicia. No, pero me engañó. No, pero me ofendió. ¿Sí? El sexto error fue precisamente ese, que actuaron dentro de la iglesia como si fueran impíos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio, versículo 8, y defraudáis. Y esto a los hermanos. No solamente eran defraudados, eran agraviados, sino que también ellos lo hacían. O sea que ahí no había nadie que pudiera decir, no, yo no tengo que ver con eso. Ellos no diferenciaban o no se diferenciaban de los injustos, de los pecadores, de los no creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 9 le da otro no sabéis y le dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No estaban diferenciándose, ni diferenciando el que era un verdadero creyente, un justo, un santificado por Dios, una persona que Dios había justificado, a aquellos que no lo eran. Dice, es que ustedes no se dan cuenta que los incrédulos, los injustos, llámenle como ustedes quieran, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una diferente naturaleza espiritual. Ellos no han sido todavía regenerados. Su naturaleza pecaminosa está en ellos, como me decía alguien comentando sobre una persona que escucha la palabra de Dios una vez y otra vez y evidentemente tiene un impedimento grande para entregarse a Cristo. Y me decía, el impedimento que tiene es el pecado. Sí, ese siempre es el impedimento, el pecado. No querer abandonar la vida de pecado.
con mayor o menor especificidad en cuanto a ese pecado. Pero en este caso muy particular, ellos parece que habían perdido, se había nubilado su visión, se había difuminado la perspectiva que tenían de lo que era una persona santa, una persona justa, y por eso era muy fácil que también acudieran hacia los injustos a buscar la resolución de sus problemas, porque no entendían claramente que son personas distintas. El texto lo enseña muy claro. Fíjense cómo comienza hablando. En el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de quiénes? Dice, de los injustos y no de los santos. Ahí presenta el contraste claramente. ¿Lo ven claramente? O sea, el contraste está ahí. Y lo vemos de nuevo en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y entonces en el versículo 11, lógicamente, plantea la diferencia. Pero los hermanos de Corintios parece ser que habían perdido la capacidad de diferenciar entre quién era un creyente y quién no lo era. Diferenciar la naturaleza distinta que tenía el uno del otro y diferenciar también cuál era el destino final de uno y del otro. Entre los incrédulos y los religiosos yo lo veo eso muchas veces, sobre todo cuando hay un deceso, una defunción. Que Dios lo tenga en su gloria. Que Dios lo tenga en su gloria. Quedo calladito. No es un arbur, no es un asunto de suerte, de echar suerte, de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Si no ha nacido de nuevo, si no ha sido transformado, si no se ha convertido, si no ha experimentado un nuevo nacimiento, no está en la gloria de Dios. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios, lo dice la palabra de Dios. Hay que ser justificado, hay que ser declarado justo por el Señor para poder heredar el reino de Dios. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Serán finalmente condenados. Hermanos, el octavo error que estaba cometiendo la iglesia, y todo va relacionado uno con otro, pero que se evidencia acá en estos versículos, es el que viene a partir del no erréis del versículo 9. Y tengo que tomarme algún tiempo en estos versículos que están acá. Porque fíjense que es reiterativo. No erréis ni los los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay un ni, como si se quisiera no dejar afuera absolutamente a nadie de parte del Espíritu Santo en este listado que hace ahí. No erréis. Y cuando estaba diciendo ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, cuando estaba diciendo eso, lo que estaba era retratando a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto precisamente venía de una sociedad que era completamente corrupta, donde la inmoralidad sexual a la que se refiere cuando dice fornicarios, porneia, estaba prácticamente siendo pan de cada día y siendo parte integral de la adoración pagana. Los cánones morales estaban relajados al punto tal de que cada quien vivía como le daba la gana, al punto tal que alguien tenía la mujer de su padre y estaba en la iglesia. Y todo el mundo estaba como si nada estuviera pasando. Gálatas, el apóstol Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjense que la lista es similar: fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Hoy día estamos igualitos. Si la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corintio, en el siglo I de la era cristiana, era así, hoy día el mundo es así. Nuestra sociedad es eso. Ahora hay una mal llamada ideología de género que está pervirtiendo todos los cánones morales. Aún religiosos, si se quiere. Y el que no está de acuerdo con eso es una persona que está no solamente en contra de la corriente de este mundo, sino que es una persona homófoba, es una persona
¿cómo que se llama? Que no respeta los derechos de los demás. ¿Cómo que se llama eso? Intolerante. Dios es muy claro. La ideología de género demanda la aceptación de lo que Dios llama abominación. Dios le llama abominación, pero ellos dicen, hay que aceptarlo y no solamente aceptarlo. Hay que promoverlo. Y hay que enseñárselo a los muchachos, que ellos tienen su opción. Eso es lo que estamos viendo nosotros. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18, 22. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Levítico 20, 13. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 50, 20. Ay de ellos, dice el Señor. Hermanos, no cabe absolutamente en la mente de un cristiano, en el corazón de un cristiano y mucho menos en el seno de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de lo que esté pasando en el mundo corintiano en el cual estamos viviendo, no cabe aquello de quiéreme como soy. O aquella filosofía enarbolada por los religiosos, tal vez por las cabezas religiosas, cuando dice, Dios te ama como tú eres, porque Él fue que te hizo así. La Biblia no enseña que Dios te hizo así. La Biblia dice, enseña todo lo contrario. En Romanos capítulo 1, versículo 26, dice que Dios entregó a la humanidad en pasiones vergonzosas, al punto tal de que sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por eso, en Génesis capítulo 13, en el versículo 13, cuando se habla de Sodoma y de Gomorra, dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios no te ama como tú eres. Eso no es verdad. Él quiéreme como yo soy en términos humanos, de aceptar las limitaciones que tiene una persona, perfecto, no hay ningún problema. Pero en términos morales, no, absolutamente. Dios le llama abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, dice la Escritura, Dios le llama abominación. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaba aceptando las conductas pecaminosas de los incrédulos como algo natural. Y hoy día está pasando eso. Está pasando eso. Los jóvenes van al matrimonio luego de haber pasado por 800,000 experiencias sexuales. Yo no puedo tomar tanto tiempo. Pero cada una de estas palabras, cuando dice ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Afeminado no es el que tiene un mohín. No, afeminados ustedes saben quiénes son, que toman el rol de la mujer en una relación homosexual. Esos son los afeminados. A eso se refiere. No me da tiempo para hablar de todo esto. Podemos entender de los borrachos. Pero hay que verlo dentro del contexto de lo que son los adictos. Entonces se amplía, sin lugar a duda, mucho. Realmente no me da risa, me da una congoja tremenda ver lo que se ha vuelto nuestra sociedad y ver sobre todo lo que se ha vuelto nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. No hay filtros, entonces no hay demandas, entonces caben todos. Y ven, no importa, ven con tu pecado, permanece en tu pecado, vive tu pecado, que total todos somos pecadores, no importa. Ajá. No erréis. Lo dice, no erréis, no se equivoquen. O es que ustedes no saben, o es que no sabéis, o es que no saben. No se equivoquen. Dice, porque no heredarán el reino de Dios. Hermanos,
No es posible ser un cristiano, un ser santificado por el Señor y vivir como si fuera un injusto, un pecador. De ahí que la palabra de Dios dice que el cristiano no practica el pecado. No puede vivir en el pecado. ¿Cómo es posible que haya creyentes en las iglesias que tienen problemas de adicción? Que no pueden dejar los vicios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? No hay poder en el Espíritu Santo. Lo grande del caso es que son muchos los que no se entregan al Señor porque su pecado está plagado de adicciones, de una manera o de otra. Y así están sus corazones también. El Señor quiere limpiarnos, quiere lavarnos. Hay que estar claro en esto. Hay que entender la obra transformadora de Dios en los verdaderos cristianos. El último de los errores que ellos cometían era que no entendían eso. Por eso le dice el apóstol Pablo, versículo 11, esto erais alguno. Esto erais alguno. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estoy leyendo Efesios 4, versículo 22 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Despojaos, quítate el traje viejo, ¿verdad? Y revístete de Jesucristo, en la justicia y en la santidad de la verdad. No es posible ser cristiano y vivir como si fuera un impío. Así como no es posible ser un impío y vivir como un cristiano. El traje no le queda, no hay forma. Podrá disimular durante un tiempo. Podrá, como que se dicen cuando una persona se mete en medio de camuflajearse por un tiempo. Pero ya, tarde o temprano no lo aguanta. No lo aguanta, no lo aguanta. ¿Por qué? Porque su propio pecado lo evidencia. Y hermanos, ¿saben una cosa? Los hermanos de Corintios parecían no entender la obra transformadora que el Señor había hecho en ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Versículo 11, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El lavamiento de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que tengamos una vida nueva y limpia es un hecho consumado y real en el creyente. O sea, simplemente no es cuestión de ven y permanece como tú estás. No, es abandona el pecado. Clama al Señor para que Él tenga misericordia y te limpie de pecado. La sangre del Señor Jesucristo tiene el poder para limpiarte de todo pecado. La santificación de que habla aquí cuando dice ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, es una obra que hace el Espíritu Santo por el poder de Dios mismo. Y lo que hace es apartar a una persona para el uso exclusivo de Dios, no para que siga siendo parte de un mundo contaminado. Es consagrar una vida a Dios. Y hay poder en el Señor para que una persona pueda mantenerse apartado del pecado y no siguiendo la corriente de este mundo. Claro que hay poder en el Señor. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre de Jesús. ¿Quieres ser libre? Hay poder en la sangre de Jesús. Pero no solamente lavados y santificados, sino que también dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Parece que ellos no entendían esto. Que ya el Señor los había declarado justos en base al sacrificio redentor que Cristo había cumplido en la cruz. Consecuentemente, debemos entender y apropiarnos de cuál es nuestra realidad como creyentes. Nosotros no somos del mundo. Hemos sido sacados del mundo para ser parte del pueblo de Dios a fin de que le glorifiquemos y vivamos para Dios. Y esto es precisamente una realidad que tenemos que tener presente dentro de la iglesia, que ya hemos sido lavados, entonces no podemos ensuciarnos, porque si nos ensuciamos lo que estaremos evidenciando pura y simplemente que somos como el puerco lavado y la perra que vuelve a su vómito. Puerco que vuelve a revolcarse en el cieno y la perra o el perro que vuelve de nuevo a su vómito. No podemos ensuciarnos. No podemos volver de nuevo a los caminos anteriores.
¿Por qué? Porque el Señor pura y simplemente nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha tomado para sí, nos ha consagrado para su servicio. Tenemos que vivir vidas que le glorifiquen. Y tampoco podemos absolutamente poner en tela de juicio o en duda el hecho de que somos hijos de Dios, hemos sido justificados por Él y sencillamente hay poder suficiente en el Señor Jesucristo para poder librarnos de toda culpa y de toda condenación. Porque así como dice de una manera muy clara acá, no entrarán los injustos en el reino de Dios. Así tenemos la plena seguridad los creyentes de que tenemos un lugar conquistado, reclamado y apartado por el Señor Jesucristo en el reino de los cielos, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será capaz y es capaz de perfeccionarla hasta el día que estemos en su presencia. Entonces, ese fue el último error de los corintios. No entendieron la obra transformadora que Dios había hecho en ellos, la obra transformadora que Dios hace en los verdaderos cristianos. Hacemos mucho daño a una persona cuando la hacemos sentir bien. También en una comunidad de creyentes, donde todo el mundo es tan cariñoso y tan bueno, que no le permitamos notar la necesidad que tiene de ser lavado, de ser santificado y de ser justificado. Hacemos mucho daño a esas personas. Hacemos mucho daño al cuerpo de Cristo y al testimonio de la iglesia cuando hay problemas entre los hermanos y cuando esos problemas entre los hermanos trascienden los límites o las fronteras del templo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hacemos mucho daño. Hacemos mucho daño cuando nos llenamos de rencor, de dolor. Hacemos mucho daño cuando no tenemos un espíritu perdonador, sino que lo que queremos es que nos haga justicia. Hacemos mucho daño al testimonio de Cristo. Aquel que dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, este es el mensaje de estos primeros versículos de 1 Corintios capítulo 6. Guárdenos el Señor de cometer estos errores garrafales y de no discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que Dios aborrece. Amén. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra tan clara, Señor. Evidentemente el mundo no puede querer oír estas cosas, no puede querer leer ni que se lean estas cosas. Padre, pero sobre todo, gracias, Señor, por la esperanza que tenemos los pecadores de ser transformados por ti. No importa, Señor, el grado de involucramiento con el pecado, Señor. Siempre el poder que hay en la sangre de Cristo es suficiente para lavarnos, para santificarnos, para redimirnos, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Sí, Señor, hay esperanza para los ladrones y para los idólatras y para los homosexuales. Y hay esperanza, Señor, para los avaros, Señor. Y hay esperanza, Señor, para todos los pecadores, Señor. Como la hubo para nosotros, también la hay para ellos, Señor. Oh, Padre, permite que abandonando su pecado clamen a ti para que tú tengas misericordia y tu Santo Espíritu, el poder de tu Santo Espíritu, les redima, les justifique, les lave, les salve, Señor. Oh, Padre, mira a los que amamos, Señor, que todavía, Padre, no han sido regenerados por ti. Oh, Señor, ten misericordia. Bendice esta tu iglesia local, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir, a juzgar las cosas, Señor, con justo juicio. A referir todo a lo que tu palabra dice, Señor. En caso de que tengamos, Señor, alguna queja, Padre, con algún hijo tuyo, alguna hija tuya, ayúdanos, Señor, a sufrir el agravio y el sufrir el ser defraudado, Señor. Bendícenos, Señor. Te rogamos, Padre, por este culto de esta noche. Rogamos por tu siervo, Señor, que está pasando por esta prueba en su salud y que con tan buen espíritu y tan buen ánimo, Señor, confía plenamente, Señor, que está dentro de tu voluntad y está dispuesto
y así manifiesta, Señor, aceptación a tus designios sobre él, Señor. Gracias por su testimonio, Señor. Concédenos que podamos reunirnos esta noche aquí, Señor, y junto con él, Señor, y con su esposa, poder, Señor, esta noche celebrar la cena, conmemorar la redención en Cristo Jesús que tenemos a través de su cuerpo partido, su sangre derramada, tu Hijo, aquel que tú entregaste a la muerte, Señor, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Bendícenos, Señor, en el resto del día y congrega nuestra tardecita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.